Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con el pastor Sergio González que me acompaña en esta serie acerca de sentados a la diestra de Dios. Y hemos visto durante el primer programa cómo descansar, como Jesús dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. No tenemos que ser afanados todo el tiempo, sino que tenemos que aprender a descansar en Dios y que Él haga la obra, ¿verdad, pastor? Hasta ahí llegamos en el programa anterior. En el programa anterior, sí. Y veíamos cómo es comprobable que la persona más eficaz es la persona que también tiene más tiempos de descanso, ¿no? Uh-huh. Ahora es interesante que incluso las empresas lo han ido comprobando, que aumenta la creatividad, aumenta la eficacia de un trabajador, que una empresa donde hay menos estrés, el desarrollo laboral es mucho más eficaz. Sí, me lo imagino. Entonces es interesante cómo la Biblia y la ciencia se van compaginando y vamos viendo cómo está el descanso. Pero también es interesante esto, porque un creyente regular, yo me pongo en el lugar de que alguien, sí descanso, pero es que yo estoy preocupado porque pues mi hijo tiene un problema de, no sé, en la escuela o matrimonial, o tengo un problema de dinero, o tengo un problema, no sé, estoy siendo amenazado, o me siento perseguido. El día de hoy hay N número de problemas en las familias. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo es que yo puedo entrar en el descanso? ¿Cómo me pides que esté reposado si tengo tanto de qué angustiarme? Sí, claro. Bueno, un dato interesante es que dicen que más del 80% de lo que nos preocupa no va a pasar, ¿no? Eso sí. Eso dice la estadística, ¿no? Exacto. Pero más allá de ese tema, fíjate que cuando nosotros nos empezamos a ver en Cristo, sí, es que podemos descansar. Y es el punto, porque finalmente la Escritura dice, ya en el Nuevo Testamento, donde dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Exacto. ¿Okay? Y esa gran revelación del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, nos llevan a un entendimiento de que donde está Cristo estoy yo. Exacto. Y que ese convencimiento y esa fe de que lo que me va a pasar a mí es lo que le puede pasar a Jesús, eso nos provoca un descanso, porque Jesús hoy está en una posición de descanso y de autoridad. Él lo dijo, ¿no? Yo quiero que ustedes donde yo estoy estén también. Así es, sí. No, entonces pues sí. Lo que pasa con el afán y la ansiedad, el estrés, mucho viene del orgullo también, sí, claro. De que yo quiero hacer las cosas y yo soy quien tiene que hacer las cosas. Y por eso Pedro nos dice en 1 de Pedro 5 y empieza en el 6 con una palabra tremenda, dice, humillaos. Sí. Dejen esto, pues bajo que la poderosa mano de Dios, la mano de Dios es lo que trabaja. Así es. ¿Sí? Y dice, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando, ¿cómo nos va a exaltar Dios? Cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, a mí me encanta esa porción de la Escritura. ¿Cómo vas a ser exaltado cuando tú dejas de preocuparte? Sí. O como dijo finalmente Juan el Bautista, ya llegó Jesús a mi vida, yo tengo que menguar. Yo tengo que menguar, sí. Lo voy a dejar que Él empiece ahí a hacer toda la obra. Sí. Él vino a preparar un camino nada más. Sí, claro. Y fíjate, por ejemplo, dice Juan 15, dice que si nosotros queremos dar mucho fruto, debemos estar conectados a la vida. Sí. O sea que no persigamos el fruto. No. Sino que de lo que tengamos cuidado es saber que estamos injertados en la vida. Esa es una posición que no tenemos que lograr. No. Es una posición que tenemos que asumir que ya estamos. Sí. Es algo diferente entre dices, mira, esfuérzate por estar en Jesús. No, porque eso ya lo estoy. Más bien tengo que entender que la revelación es que yo ya estoy en Él. Sí, sí. ¿Sabes? Ahorita que hablas de la vid, yo vi claramente, por ejemplo, quien sostiene la vid es el tronco. Y eso es el trabajo, la posición de Jesús, ¿no? Sí, sí. Y ustedes son mis ramificaciones. Sí. Y ustedes dan fruto de manera natural. Por supuesto. ¿No? ¿Por qué? Porque están ahí conectados con la parte que trabaja.
Sí, así es. La parte que sostiene toda la vid no son los pámpanos, es el tronco. Es el tronco, sí. Y es donde, por ejemplo, vemos que la iglesia es un organismo vivo. Ujú. No es un organismo sintético, ni tampoco tiene un fruto dado por fertilizante No. o por fuego extraño, ¿no? No, Sino que lo único que produce una vid verdadera, pues es la savia que corre por el árbol que es Cristo, ¿no? así es. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Sí, Y dice que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. Es decir, Dios mismo está con el negocio de que nos vaya bien. sí, claro. Porque dice, si a ti te va bien, ¿sabes qué va a pasar? Me van a ver bien a mí, porque yo soy el labrador. Claro. Y entonces cuando un creyente da fruto, está exaltando al Padre. Sí. Y es interesante porque no es su labor, sino que es la labor del Padre. Ujú. Entonces es como si le dijera a los pámpanos, oye, qué bonitas uvas. Y el pámpano te dice, pues no soy yo, es la vid. Y la vid dice, pues no soy yo, es el Padre. Pero el Padre y la vid son uno. Sí, Pero el Padre, la vid y los pámpanos somos uno. sí, Nosotros estamos incluidos en él. exacto. Fíjate lo que Pablo dice en Gálatas 1:14, dice, porque Dios tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí. Ujú. Y eso es un cambio en el paradigma. Desde el momento que Jesús se levanta y dice y se refiere a Dios como su Padre, Ujú. pues es un choque en el pensamiento judío Claro, tremendo. Es un claro. cambio por completo en el paradigma, y hasta ahí llegamos en todo lo que son los evangelios, pero luego viene en las epístolas de Pablo la revelación de que realmente es Él viviendo en nosotros, Así que es. somos su templo, que Así somos es. su cuerpo. Sí. Y- Es una unión impresionante, Así que es. obviamente la parte del Antiguo Testamento y toda esta gente basada en la ley durante el tiempo de Cristo no podían captar estas cosas. No podían entender que Jesús era el Hijo de Dios. Yo no sé si tenían realmente revelación de la Trinidad todavía. Y vemos que los fariseos, los escribas, no veían en Jesús el Hijo de Dios. Sí, ¿no? No veían a alguien que hablaba las escrituras de manera tan genuina, tan natural. Sí. Alguien que hacía todas las obras con una facilidad. Sí, wow. Ajá. Jesús no, yo no creo, no tengo respaldo tampoco de esto en la Biblia, que Jesús preparaba mensajes escritos, todo. Fluía en lo que él era, el verbo. Sí, digo, por ejemplo, yo a veces he visto, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿no? O sea, Sí, que tú dices, bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y que dijera, a ver, esta línea ya se las dicté, no, o sea, era el fluir del Sí. Espíritu Santo, ¿no? sí, Y realmente hoy, en la medida en que nosotros más nos hacemos imitadores de Dios, asumimos su presencia en nuestras vidas, nos asumimos como templos de Él, en ese momento empezamos a fluir más de Él. sí, Porque como bien dice, nosotros menguamos y Él crece. sí. Y entre más crece Él, más confianza tenemos en que la obra va a ser hecha. Exacto. Entonces, una persona que hoy está confundida, preocupada, estresada, toda llena de temores, ¿no? Porque el mundo hoy en día está lleno de estrés y temor. Tremendamente. Entonces, para ellos es esta palabra. Sí. No te vale ir a la iglesia hasta que tú no te ves sentado en Cristo. Una iglesia preocupada, pues finalmente no va a ser una iglesia eficaz. No es una iglesia de Sí. fe. La iglesia que tiene temor y cierra por el COVID, por muchas cosas, dice, oye, ¿no llevamos años predicando a un Dios sanador? ¿No llevamos Claro, un por año? supuesto. Y de repente decimos, ¿sabes qué? No, pues sabes que creo que está de vacaciones, ¿verdad? Sí. No va a poder abrir ahorita. Durante el COVID y ahí cerraron el cielo también. Sí, No, perdón, no. porque ahí no es sanador. No, ¿sabes qué? Nuestro Dios es todopoderoso todo el tiempo. Exacto. Y ese entendimiento nos tiene que llevar al descanso porque estamos reposando en Él. Así es, muy bien. ¿Qué te parece, pastor? Si vamos a un corte y regresamos. Muy bien.
regresamos, estamos hablando de reposo, de cómo estamos sentados a la diestra de Dios, ¿no? Y bueno, pues estábamos hablando de Pablo, de cómo lo entendió, cómo podemos ver la diferencia entre gente que conoce la gracia de Dios, que conoce la obra terminada, y otros que todavía viven ahí en temor, en afán, en todas estas cosas. Hasta las iglesias, como decías al final, ¿no? Las iglesias que se empiezan a afanar o a vivir en el temor, es peligroso, porque finalmente ya no testificamos de la fe. No creer que Dios puede sanar en pandemias, no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Sí, porque después vamos a dudar también de que la salvación tal vez era un mito. Sí, realmente dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque lo que más escasea hoy, pues yo creo que es el tema de la fe. Sí, Porque hay predicaciones, hay mucha enseñanza, hay muchísimos videos de todos los temas que quieras ver en YouTube, ¿no? En las redes sociales. Pero la verdad es que el entendimiento de quiénes somos en Cristo, la base doctrinal y permanecer en la fe, eso creo que es lo que está escaseando ahora, ¿no? Sí. Porque a la vida práctica, pues es tener temor, es cuidarnos, es no arriesgarnos. Y la vida de fe es arriesgada, la vida de fe es entregada, es fronteriza, es atrevida, ¿no? Es esto, es más atrevido porque riesgo no tomamos, porque vamos a la certeza de lo que esperamos. A la certeza, por supuesto, sí. Pero los ojos del mundo, pues dicen, oye, no. qué arriesgado te saliste, ¿verdad? ¿Cómo corriste ese riesgo, no? Exacto. ¿Cómo diste tanto en la ofrenda cuando justito te alcanzaba? Pues por eso. Porque quiero sembrar. Que sobreabunde, claro, sí. Bueno, obviamente sí vivimos de una manera diferente. Por eso Pablo dice que no nos podemos conformar con lo que dice este mundo, con sus reglas, con sus maneras de ser, sino que debemos de transformarnos y dejar de correr, dejar de estar preocupado, renovar la mente, porque es ahí donde tenemos todas nuestras batallas en este tiempo. Es ahí donde Satanás dispara dardos de fuego a todo lo que puede dar, a ver qué pega, a ver cuando se asustan, a ver cuando entra el miedo, a ver cuando se rinden, a ver cuando corren ahí para hacer las cosas. Sí. Nos provoca. Pero nosotros, es lo que dice Efesios 6, estad firmes. Sí, así es. No corriendo. No corriendo, sí. Yo contaba en alguna clase de cómo cuando en una casa está ladrando el perro y tú lo ves y te echas a correr, el perro va a ir tras de ti, te va a morder. Y si puede te muerde. Sí, si puede te muerde, sí. Pero cuando tú pasas y pasas firme y mantienes tu paso, el perro va a seguir ladrándote un ratito atrás, pero al ver que no le tienes miedo, tú sigues derecho, vas a tu propósito y se aburre, no va a perseverar ahí. No. Pero el tema es ese, el tema es siéntate en la obra consumada. La vida cristiana empieza con el consumado es. Sí, exacto. Con el descanso en Dios. Pero el miedo, el perro lo siente. Sacamos algo de nuestro cuerpo que él huele. Seguro que sí. Y por eso se atreve a atacarte. Sí, así Y el diablo es lo mismo que un perro. Sí. Si te ve ahí miedoso, Sí. ahí se mete. Ahí se mete, Si sí. te ve firme, que dice la Biblia, someteos a Dios, resiste, ponte firme, y él huye. Él huye. Es él que tiene miedo. Sí, así es. Porque no huye porque se desanimó, Sí. huye porque tiene miedo. Tiene miedo, sí. Sí, es muy diferente entender esto. Lo que pasa es que nosotros también somos muy peligrosos para el enemigo. Supuesto. Sí. Porque nos ha puesto Dios por autoridad, Sí. sobre él, por la obra ganada de él en la cruz. Exacto. Nosotros como iglesia estamos en una posición de autoridad. De autoridad Sí. y de poder en el nombre de Jesús. Así además. es. Entonces sí viene con pensamientos y si él ve que hay cabida en nuestros pensamientos acerca de temores, de angustias, de preocupaciones, va a ser nido ahí. Sí. Va a ser nido ahí y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya sabía que me iba a enfermar. Bueno, pues Sí. lo declaras. Sí, ya lo traías, bueno, más bien hasta descansaste el día que te dieron el diagnóstico que estabas enfermo. Sí, gracias a Dios, ya lo sabía que estaba yo enfermo. Yo sabía que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar.
Y es bastante triste porque creo que hoy lo que escasea pues es la fe en el entendimiento de quiénes somos en Él, Sí. que ya estamos sentados juntamente con Él y que en Él estamos completos. A mí una de las parábolas que más me gusta es la parábola del hijo pródigo. Ujú. Vemos el caso de cómo el que se queda a trabajar duro en la casa de papá y le dice con un reclamo, dice yo todo el tiempo he estado contigo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para comerme con mis amigos. Sí. Y Viviendo en la ley, viviendo en las obras. En las obras, sí. Exacto. Y el otro no. Y el otro no, sí. O sea, ves ahí viviendo en la ley, viviendo en las obras y no alcanza la meta. No. Y, Y el no otro- vives y bendecido. no vives bendecido. Porque ni cuentas te da que tenías todo. Lo tenía todo, sí. De hecho, la revelación que le da el padre dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ujú. No recibes nada porque crees que todo lo que debes de recibir es por esfuerzo. Exactamente. Es porque tú debes de esforzarte para hacerlo. Y quiero decirles que algo que es bien tremendo es que la receta es tan sencilla que se convierte en una receta increíble. Ujú. O sea, entonces nada más creo y ya. Pues sí, nada más créelo y ya. Exacto. Pero Jesús le dijo también a Jairo, solamente cree. solamente cree. No te preocupes de lo demás. Sí, También Jesús dijo, pedid y se os dará. sí, así es. Sí. Pero no pedimos. ¿Por qué? Porque queremos ganarnos Queremos el ganarnos, favor. Y un favor no se gana, sino ya no es un favor. Sí, así es. Max Lucado narra en uno de sus libros una historia que dice que una empresa creó una harina para hot cakes, Ujú. en la cual no tenían que agregar nada más que agua. Era un polvo, lo echaban, ya no tenías que poner ni huevo, ni mantequilla, nada. Todo estaba incluido en el polvo y ya estaba ahí. Y pues toda la empresa pensó que iba a ser un éxito, pues no fue así. No fue así porque la gente dice, para que funcione, tiene que ponerle yo mi toque, tengo que ponerle mantequilla, tengo que añadirle algo, porque si no, no va a funcionar. Sí, Y es parte de la mentalidad. es ¿verdad? parte de la mentalidad que nos dice que tenemos nosotros algo que hacer. Sí, sí, Entonces, sí, cuando le pusieron, pues agrega agua y el toque de mantequilla que quieras, entonces funcionó. sí. Sí, Sí. qué tremendos somos, Sí, ¿verdad? porque también nosotros queremos decir, bueno, sí es por fe, pero tienes que añadir pa. Y eso pasa desde el libro de Hechos. Vemos a Pedro, pues consintiendo como que algunos sí circuncídate, porque pues sea que sí, sea que no, mejor circuncídate, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay falta de conocimiento. Falta de conocimiento de la No, palabra, sí. no se enseña la posición del Hijo de Dios, no se enseña la posición de la iglesia. Así es. Es tristemente verdadero, pero la iglesia carece de poder Sí. y es por falta de conocimiento. Sí, Y yo creo que sí tenemos que seguir enseñando mucho acerca de lo que Dios espera de su iglesia. sí, Si nos puso en los lugares celestiales, sentados a la diestra de Dios, es con una razón, es para Sí. decirnos, usen esta posición. así es. En lo natural, si te dan un puesto de alto en el gobierno, ay, ¿cómo la vas a usar, verdad? Claro, sí. Y vas a bendecir a todos tus amigos, y vas a contratar a todos tus amigos, y vas a tomar decisiones, se te va a encantar. Y cuando se trata de lo espiritual, como que nos hacemos chiquitos, Sí, intimidados por un demonio derrotado, claro, sí. ¿no? Sí, sí. Por un mugre chamuco ahí que no tiene nada que hacer en tu vida, que ni tiene permiso de meterse, y a veces estamos ahí intimidados y no usamos la posición que tenemos en Cristo Jesús, o nos esforzamos de manera tremenda saliéndonos del reino de los cielos, regresando al reino de la tierra para hacer cosas que solamente se lograran de manera sobrenatural. Sí, claro. Y se irán los cansados. Sí, la obra de Dios es una obra sobrenatural. Sí. Si no la hace Él, Nadie la va a hacer. va a estar frustrado toda tu vida. Exactamente. Así es. Ok. Muy bien, pues yo creo que llegamos al final de este programa. Vamos a seguir hablando de cómo vivir esta vida sobrenatural, descansando ahí en el poder de Dios y en la obra de la cruz. ¿Se recuerdan? Entonces, siempre en victoria.